¿Sabías que estos países deben más de lo que producen? ¿Tienes idea de que países están ahogados en deudas con el resto del mundo? ¿Sabías que hay naciones donde deben más del doble de lo que producen? En el vídeo de hoy, descubrirás quiénes son los mayores deudores del planeta, por qué esta deuda externa es tan preocupante y cómo afecta directamente al futuro de miles de millones de personas. Quédate hasta el final, porque te revelaremos los entresijos de una negociación que implicó miles de millones de dólares a cambio de hospitales enteros. Y créeme, no te lo querrás perder. La deuda externa es básicamente todo lo que un país debe a instituciones e inversores fuera de su territorio. Nos referimos a préstamos que gobiernos, bancos y empresas obtienen de acreedores internacionales, ya sean entidades públicas o privadas. En muchos casos, esta deuda se utiliza como herramienta de crecimiento, para financiar proyectos, reforzar el flujo de caja en crisis o garantizar la estabilidad económica. Sin embargo, como cualquier herramienta, si se utiliza mal, se vuelve contra el propio país. Las deudas mal gestionadas se convierten en una pesada carga, bloqueando la inversión nacional, ralentizando el desarrollo y sumiendo a poblaciones enteras en ciclos prolongados de sacrificio económico. En 2025, se estima que Japón seguirá siendo el país con la mayor proporción de deuda pública en relación con su Producto Interno Bruto, aproximadamente el 254%. Ha habido décadas de lento crecimiento, envejecimiento de la población y un elevado gasto público. Incluso Singapur, que figura entre los principales países, mantiene su deuda estratégicamente, invirtiendo en el fortalecimiento del mercado financiero nacional. Otros países como Eritrea, Grecia e Italia se enfrentan a realidades más delicadas. Eritrea tiene deudas que superan el 200% de su PIB, reflejo de los conflictos armados y el aislamiento político. Grecia aún sufre los efectos de la crisis de 2008, mientras que Italia experimenta un bajo crecimiento y un elevado gasto, lo que dificulta el control de su deuda. Pero las dos superpotencias que realmente soportan la mayor parte de la deuda mundial, en volumen bruto, son Estados Unidos y China. En conjunto, estos países representan casi la mitad de la deuda mundial. Estados Unidos representa alrededor del 34% del total, mientras que China representa alrededor del 15%. En cifras absolutas, ninguna otra economía se acerca. Al observar mapas e infografías sobre el tema, vemos que los países desarrollados siguen liderando la clasificación de deuda externa. Pero el panorama cambia radicalmente al comparar la deuda con la capacidad económica real de estos países. Países como Djibouti, Angola y Laos, por ejemplo, se encuentran entre los más presionados. En estas regiones, la cantidad adeudada en el extranjero supera con creces el ingreso nacional bruto, lo que hace que el pago sea simplemente inviable. En lugar de crecer, estos países terminan atrapados en un ciclo de renegociaciones, altos tipos de interés y dependencia de la ayuda internacional. Y el problema se agrava en los países de bajos ingresos. En 2023, acumularon una deuda externa récord, 11,4 billones de dólares. Esto representa prácticamente el 99% de todo lo que estos países logran recaudar por exportaciones. Para muchos, hasta el 20% del presupuesto anual se destina directamente al pago de intereses y amortizaciones, cantidades que podrían invertirse en salud, educación o infraestructura básica. Ante este alarmante escenario, instituciones internacionales como el G20, la ONU y el Banco Mundial han intentado aliviar la carga de la deuda de los países más frágiles. Entre las medidas más recientes se encuentran programas de suspensión temporal de pagos y acuerdos para convertir la deuda en inversiones sociales. Uno de los ejemplos más emblemáticos provino de Mauritania, donde parte de la deuda externa se canjeó por financiación directa para hospitales y proyectos de infraestructura. Estos acuerdos son una forma de transformar los pasivos en acciones que realmente benefician a la población local. Sin embargo, los desafíos siguen siendo numerosos.
Los organismos internacionales advierten de un posible aumento de la morosidad en los próximos años, especialmente en los países emergentes. Por lo tanto, más que nunca, es esencial que los gobiernos fortalezcan su gobernanza fiscal, adopten políticas transparentes y hagan un uso eficiente de los recursos obtenidos en el extranjero. La deuda externa, si se utiliza correctamente, puede impulsar una economía. Pero si no se controla, se convierte en una barrera casi insalvable para el desarrollo. El equilibrio es delicado y esencial. Si has llegado hasta aquí, felicidades. Ahora entiendes lo que pocos saben, que la deuda externa no es solo una cuestión contable, sino un reflejo directo de las decisiones políticas y económicas de cada país. Y como agradecimiento, aquí tienes un extra, en el primer comentario fijado, encontrarás un enlace para descargar una infografía exclusiva con los países más endeudados del mundo y sus ratios de deuda/PIB. Descárgala gratis y comparte este conocimiento. Suscríbete al canal, activa la campanita y nos vemos.